Ezequiel 28:15 dice así: perfecto eras en todos tus caminos. ¿De quién está hablando? De Lucifer. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora voy a anotar yo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice, hermano Germán? Díctame la última parte. Hasta que se halló en ti Maldad. ya, vamos a estar así. Dice hasta que se halló en ti maldad. ¿Está bien esto? Sí, así es las escrituras. Pero yo voy a anotar, hermano Iván, unas palabras parecidas a estas para que pienses. Y voy a anotar así. Hasta que hiciste maldad. ¿Está bien? Ya. Ahora, Iván, te vas a concentrar. Y te voy a preguntar. Explícame en tu comprensión lo que está con la letra azul, que dice hasta que se halló en ti maldad. Una explicación sencilla en tu manera, en tu comprensión, hermano Iván. ¿Qué entiendes tú cuando dice hasta que se halló en ti maldad? Entiendo, ¿no?, que Lucifer era, no, al comienzo dice, ¿no?, que todos sus caminos desde el día que salió fue creado, dice, ¿no?, y hasta que se encontró en él esa maldad que él no lo tenía, y después ya lo tuvo, dice, ¿no? Según este texto bíblico, ¿qué está explicándonos? Me está explicando, claro, él mismo a mí me estaría explicando. Yo voy a metafórica, voy a usar la pizarra aquí adelante y voy a dibujar aquí a Lucifer para que ustedes me entiendan un poquito mejor, ¿ya? Para que vamos a tratar de comprender un poquito esto, para que sea comprendido y no estén, digamos, perplejos todavía, como dicen las escrituras. Ya, vamos a poner este primer caso. A ver, lo haremos así más bien para que ustedes puedan entender mejor. Ya. Yo voy a volver a esta parte. Es que tenemos que primero salir de la perplejidad. Y vamos a anotar aquí lo que anoté hace un momento. ¿Qué anotamos? Hasta que hiciste maldad. hasta que hiciste maldad. Hasta que hiciste maldad. Esa es el segundo plano que hemos anotado acá. Lo vamos a poner así. Ya. Para que ustedes entiendan. La explicación de esto, ¿cómo sería, hermano Iván? Voy a dibujar aquí a Lucifer. Yo soy un buen dibujante, ustedes lo van a dibujar mejor. Ustedes lo van a dibujar un poco mejor, ¿ya? Pero no conocemos al diablo. Bueno, no será que han visto en vivo, en directo, pero dice cómo es un ángel, tiene alas, etc. Tiene cabeza, tiene pies, hemos leído, ¿no? No es un aire, no es un globo de aire. Tiene forma. Así dicen las escrituras. Aquí tenemos una primera opción. Según esta explicación de Ezequiel 28:15, que dice hasta que se halló en ti maldad, que es lo correcto, ¿qué dice? Que se encontró en ti maldad. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la explicación? A ver, ¿quién le preguntamos? A ver, hermano Germán, explícanos esto un poquito en tus palabras. Está diciendo, vas a pensar. Yo pienso que la palabra hasta que se halló en ti maldad, cuando alguien ha creado una persona perfecta, hay un camino perfecto, y ha llegado un momento que ha hecho maldad, ha cometido un delito, un pecado. Entonces, o sea, yo siento, y esto es, claro, eso puede ser sinónimo de eso, ¿no? Hiciste. Pero aquí está el fondo del tema, ¿no? Hasta que se halló. Hermana Estelita, a ver, usted un poquito explícanos en tus palabras.
hasta, la palabra para mí suena hasta, o sea, más antes obviamente que no había, pero hasta ya es como tiempo presente, que también es para mí, hasta que en mí, bueno, desde mi nacimiento, no desde crecimiento. Ya, a ver, hermana Sus, una explicación de esto. Aquí estamos usando la pizarra tan metafóricamente que hasta le hemos dibujado a Lucifer. ¿Cómo usaríamos la pizarra para entender esto? Vamos a pensar en esto. Dentro de ella está. Luego vas a pensar esto. Esta maldad vamos a definirlo con una palabra que se llama pecado. Y dice de paso, hablamos también de esto. O así, ¿no? En ti. Esto en ti, ¿quién va a ser? Lucifer. La palabra hallar significa encontrar. Ya. Encontrar. Entonces, este pecado se encontró aquí. No, dentro de. ¿Estaba por aquí? No, ¿Estaba por aquí? ¿O estaba por allá? En ti dice. ¿Dónde fue encontrado, hallado esta maldad? Aquí. En él. Es decir, el texto es bien enfático. Este pecado, esta maldad, es hallado no aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Es decir, no fue hallado fuera de él, sino fue hallado dentro de él. ¿Sencillo? ¿O está difícil? El pecado es encontrado dentro de Lucifer. no fue creado así. Ya. No sabemos cómo apareció ahí. Ya, nosotros también dijimos de cuándo apareció, pero eso fue antes de eso. Pero el pecado, la maldad, se originó, se apareció. Su origen de este pecado, de esta maldad, es dentro de él, no fuera. Es dentro. Ahora, voy a dibujar aquí a otro Lucifer, ya digamos, ¿no? Teniendo. Hasta aquí. Eso ya. Vamos a dibujar aquí otro Lucifer. Ahora explícanos un poquito esto, hermano. A ver, ¿qué entiendes de esto, hermano Lucifer? De que él hizo, es decir, la palabra hiciste es un verbo de hacer, ¿no? Entonces, que él realizó una maldad, que hizo una maldad. Ya. Pero ese salió, no podría decir salió, no, que hizo la maldad. O sea, esta expresión, hasta que hiciste maldad, significaría, y nos da a entender, de que el pecado, esta maldad, ya existía antes. Es decir, esta teoría nos da a entender de que el pecado estaba por aquí, por aquí, o por aquí, o por aquí. Y de repente ese pecado, le entra a Lucifer y empieza a hacer maldad. Es una acción. Empieza a accionar para hacer el mal. Ahora, ¿esta teoría está bien o está mal? Está mal. O sea, voy a repetir. Esta teoría plantea de que el pecado estaba por cualquier lado y de repente este pecado que estaba aquí afuera entra en Lucifer, se instala en Lucifer y empieza Lucifer a practicar la maldad. Esta teoría, ¿a qué nos induciría a pensar? Aquí yo pienso que Lucifer A que el pecado, ha permitido Lucifer que entre el pecado. que el pecado, Y no el pecado entre a él. ya, ahora una cosa vamos a entender. ¿El pecado existía fuera de Lucifer antes? O sea, antes de que Lucifer se vuelva en Satanás, no existía pecado, ni afuera ni adentro, mucho menos afuera. Hermano, y en este caso Dios cuando hizo al hombre y los demás mundos, tengo entendido que hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? En este caso Dios tenía conocimiento, tiene conocimiento. No, la Biblia no dice que Dios hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces Dios Ahora, sabe, bueno, ¿no? Que era pecado. claro, Dios sabe que era mal, claro. Era un árbol de prueba. Pero para entonces ya había pues pecado, hermano. En el caso de Adán, en el caso de Adán se aplica esto. En el caso de Adán se aplica esto. Porque estaba merodeando por ahí el pecado, la maldad, ya había esto. Pero en el caso de Lucifer, no había esta situación. Es así que podemos nosotros entender de que primero tenemos que entender esto, que la maldad apareció en la mente, en el corazón de Lucifer. Pero arriba, en el cielo apareció. Ya, claro, esa vez bien Lucifer vivía. Eso es el origen del pecado. Ya. La maldad apareció específicamente en la mente y en el corazón de Lucifer. No había aquí afuera y no es que le entró a él y luego empezó a hacer la maldad, De nosotros lo mismo. sino que el pecado se originó en Lucifer. Ahora, en nuestro caso no es igual. No es igual. Este pecado para los días de Adán ya había maldad. ¿Y quién sembró aquí adentro maldad? Ya había. Pero en el caso de Lucifer, ¿había otro Satanás? No había. Entonces la diferencia no es igual. ¿Están entendiendo? Tenemos que diferenciar. Entonces, esto que dice Ezequiel 28:15, hasta que se halló en ti maldad, está siendo bien específico y bastante claro que la maldad fue encontrado, hallado, no aquí ni aquí, sino dentro de Lucifer, dentro de la mente de Lucifer. Ahora, pero esta otra teoría que nos dice hasta que hiciste maldad, hiciste maldad significa continuo. Significa que ya había pecado y él estaba continuando haciendo el mal. Ya, esto no nos aclara nada, pero esto sí nos aclara muchísimo. Ahora, ¿cómo en Lucifer apareció la maldad? Eso sí no está revelado. Eso no podríamos explicar. No está dicho. Pero sí está revelado que la maldad apareció ¿en dónde? En la mente, en el corazón de Lucifer. No es que le entró de afuera para adentro. No fue así. Pero en el caso de Adán sí fue así, hermano Belén. Porque digamos que es Adán y Lucifer Satanás estaba por aquí ya merodeando. Él sí le sembró la maldad en él. En nuestro caso es distinto. ¿Entiende? Por eso, en nosotros sembró eso. O sea, si somos descendientes de Adán, implicamos también nosotros. Eso sucedió. ¿Están entendiendo? Sí. Ya. Entonces, con este conocimiento vamos a continuar estudiando el reino de Dios. Y pero el origen del pecado es Cuando estamos explicando eso, ¿en quién se origina el pecado? en la mente, pero no en esta tierra. No fue en esta nació tierra. en esta tierra. No fue. Él siempre, ya vino Ya. ya. ¿Dónde vivía Lucifer? En el cielo. Era vicegerente. Ya. gerente. Entonces, ahí es donde Lucifer se originó el pecado. En él. ¿Dónde se originó el pecado? En su mente, allá Ya en el cielo, en la persona de Lucifer. Ahora voy a volver a leer Conflicto de los Siglos. Dice acá, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ya, no sabemos, muchos dicen no entienden el origen del pecado, pero ahora estamos entendiendo. ¿O no están entendiendo? Sí. ¿Dónde se origina el pecado? en la mente. Ahí está. Mente y Ahora corazón. quiere decir un poquito más al fondo, más atrás, de dónde siempre apareció, no está revelado. Lo que sí está revelado es en quién se originó. En el ¿Y él. en dónde? Es en el cielo, ¿en quién es en Lucifer? Acá dice, para muchos el origen del pecado y por qué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación. El mal se originó en él. Él se convirtió en Satanás. ¿Y él a quién le hizo caer? A esta humanidad, a Adán y Eva, a la humanidad. ¿Y qué trajo eso? Consecuencias. Trajo dolor, trajo desolación. Y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría y poder, amor son infinitos? Ahora la pregunta surge, continúa la pregunta, ¿cómo puede existir tanto dolor, tanto sufrimiento si Dios existe? Si Dios es misericordioso y amor, ¿cómo puede existir tanta maldad? Es la pregunta que muchos se hacen. Y acá dice, es esto un misterio que no pueden explicarse. Y su incertidumbre y sus dudas
los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios, esenciales para la salvación. Ahora pregunto, ¿Dios nos ha dejado solos en la perplejidad? ¿Adán? ¿Dios acaso no ha intervenido en la humanidad? Sí, cuando ha caído Adán, Eva en ese momento. Cuando Adán tomó voluntariamente la decisión de irse con él. Voy a usar una metáfora. Cuando Adán tomó la decisión de engañar a Dios con otro y se fue con su amante, pero ustedes piensen un poquito. Vamos a usar la metáfora del matrimonio para que ustedes entiendan un poquito. Voy a usar la metáfora del matrimonio. Digamos que Adán estaba casado con Dios, pero tomó la decisión de ni siquiera le va a dejar de frente, le va a engañar, le va a ser infiel. A ver, ¿a quiénes vamos a preguntar? Aquí hay varios matrimonios, varios casados. A ver, hermano Iván, te voy a preguntar algo. ¿Qué pasa si la hermana Lucy te engaña? ¿Cómo te podrías sentir? Mal. Mal. Pero, hermano, Como no tienes capacidad para amar, ¿qué dirías? Como no tienes capacidad para amar, ¿qué dirías? Como no tienes misericordia, ¿qué dirías? pero hermano, A ver, como esposo, pues diga. Un ratito. A ver, hermano Germán, ¿qué dirías tú? Como esposo, a ver. Y como un esposo que no tiene capacidad para amar. Digamos, solo miras a la yo estuvimos esposa, con la palabra ya eso no del es mundo, justo. ya, Pero ¿quién entra? ¿Cómo se llama? A ver, voy a preguntar a las hermanas. A ver, hermana. No vamos a seguir de eso. A ver, hermana Luz, te voy a preguntar viceversa. Digamos que el Iván te engaña. Primero, ¿cómo te podrías sentir? Mal, ¿no? ¿Qué harías? Como no tienes capacidad para amar. Desearía su muerte. Ya, ahí está. La hermana, como no tiene capacidad para amar, ¿qué desearía? Que Iván sea destruido. Sí, pero hermano, eso no es así. Porque no ve, le engaña a ella, a su esposo, ¿no ve? ¿Por qué siempre tenemos que mirar a ella como hubiera hecho? No vamos a, hermana, a detallar, ya estamos hablando del matrimonio, solo un ejemplo estoy dando. No, Ejemplo, pero así metáfora es. decíamos, pues, pero ¿quién está en ella? Ha vivido Satanás y eso tenía que entender Ya, ella. pero no, otro día vamos a arreglar matrimonio. Es un ejemplo, No estoy Es un poniendo. ejemplo, pues, ¿no ve? Escucha, hermano. No es tribunal. El problema es que nosotros tenemos que tratar de entender a Dios. ¿Y por qué? Porque aquí dice, hermana, que muchos dicen, si Dios es amor, ¿por qué permite tanto dolor aquí en la tierra? ¿Por qué permite tanta maldad si Dios es amor? Entonces estoy tratando de que ustedes capten esa idea. La hermana dice, si mi marido me engaña, yo deseo que sea destruido, quisiera que desaparezca. Bueno, en el gobierno de Dios también era así. Cualquiera que desobedece la ley de Dios, ¿cuál es la paga del pecado? Ya, ser destruido. Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente Morirás. en otras palabras, vas a ser destruido. Lo mismo que la hermana Luz está diciendo. Eso se llama la ley, la aplicación de la ley. La hermana Luz está exigiendo la aplicación de la ley. Pero como no tiene misericordia, como no tiene capacidad para amar, ella solo quiere que sea destruido. Pero en cambio Dios tiene capacidad para amar. Sí. ¿Tiene capacidad para amar? Sí. Sí, tiene capacidad para amar. Y por lo tanto, ¿qué hizo Dios? A ver, hermana Karina, ¿qué debía de haber hecho Dios cuando encontró a Adán y Eva pecando, desobedeciendo la ley? Tenía que ser justo. Ya, ¿qué debía de haber hecho? Ser justo debía haber destruido. Ya, ¿a quién? Misericordioso. ¿A quién debía destruir? A Eva. A Adán y a Eva. Debía desaparecerlos. Esa era la condición, la paga del pecado de la muerte. El día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Pero la pregunta ahora surge, ¿fueron destruidos? ¿Fueron destruidos? No. ¿Qué intervino ahí?
Hermana Karina. La misericordia de Dios. Intervino la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, ¿qué hizo? El amor de Dios, ¿qué hizo? Sacó una salida. Le dio Ya. oportunidad. Hijo. El amor de Dios, como dijo el hermano, Le dio oportunidad. en la mente de Dios desde tiempos eternos había existido un plan de cómo sacarle de esta situación al hombre. Y justamente Dios reveló ese plan. Su misericordia intervino y reveló ese plan de cómo sacarle de ese problema. Y justamente, ¿vemos ahí la misericordia de Dios o no vemos la misericordia? Entonces, ¿Dios tiene capacidad para amar? Sí, tiene capacidad para amar. Entonces, ¿podemos nosotros quejarnos de que Dios no tiene amor? Ahora muchos dirán, pero ¿por qué Dios permite tanta maldad? Con eso, cuando tú dices que Dios, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué no desaparece esta maldad? Estás pidiendo de que la justicia de Dios se aplique en ti, cariño. Porque ¿dónde está la maldad ahorita? Vamos a hablar de ahorita. En nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Dónde está la maldad de Iván? Está en ti. Es cuando tú dices, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo que Dios aplique la justicia y Dios te desaparezca. Sin darnos cuenta. Ahora, ¿quieres desaparecer? ¿Quieres ser destruido? A ver, piensa en lo que están diciendo, hermanos. A ver, ¿cómo es Laura? Aquí tenemos dos Laura. Laura de aquí atrás, aquí tenemos la Laura de su hija, del hermano Mérito. Hay dos Lauras, ¿no? A ver, Laura de aquí adelante. ¿Tú crees que Dios es injusto? No. ¿Qué pasa si dices, Señor, ¿por qué permites tanta maldad? ¿Por qué de una vez no desapareces esta maldad en este mundo? Porque nosotros tenemos la culpa. ¿Y qué estás pidiendo en tus palabras? Que ese momento Dios aplique la justicia y Dios te destruye ese momento a ti también. Ejecute la justicia sobre ti y tú seas destruido. ¿Cómo es, hermana Jesús? Cuando llega la prueba, la crisis, hay eso, ¿no? Esa pregunta. Ahora, voy a seguir leyendo un poquito más. Acá dice, escuchen por favor. Dice, es esto un misterio que no pueden explicarse. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló, de que no encuentren solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a las circunstancias de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referente al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y de sus principios, de su actitud hacia el pecado. Voy a leer esta parte otra vez. Dice, han obscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios. ¿Creemos que Dios es bueno? ¿Dios será misericordioso? A ver, ¿cómo es, Benjamín? ¿Tú crees que Dios es misericordioso contigo? ¿Cómo es, hermano Belén? Sí. ¿Cómo es, Iván? ¿Tú crees que Dios es misericordioso contigo? Laura de ahí atrás, hija de la hermana Belén. ¿Cómo es, Laura? ¿Crees que Dios es misericordioso contigo? ¿Mucho o poco? Grande misericordia, dice su ¿Mucho o poco? Hermana Florencia, ¿Dios es misericordioso contigo? Hermana Alicia, ¿Dios tiene misericordia de ti? ¿Mucho o poco? Hermana Karina, ¿cómo es? ¿Cómo es Freddy? Ya.
sea, si no fuese por su misericordia, hermano Germán, ya tuviéramos que ser destruidos. Y más aún, destruidos con este COVID. Ya debiéramos estar bajo tierra, pero Dios tiene tanta misericordia de nosotros que no ha permitido que seamos destruidos. ¿Cómo es, hermana Leucadia? ¿Tiene misericordia de ti? Demasiado. Entonces, ¿podemos dudar del carácter de Dios? No, su amor. Podemos decir como dice aquí dice, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios, y dice, y esenciales para la salvación. Más arriba dice, ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Ahora, esta pregunta a muchos nos hace dudar. Decimos, sí, ¿cómo Dios puede ser, si es bueno, amoroso? ¿Por qué permite tanta maldad? No, hermanos, si tú estás diciendo eso, estás pidiendo que Dios te destruya al instante. Sí, mucha gente habla así, ¿no? Bueno, hablamos, os incluiremos. Así hablamos. Pero, si estás diciendo eso, ¿qué estás pidiendo, hermana Susi? Que se aplique la justicia y es el momento en que seas destruido. O sea, no sabemos ni lo que decimos, pero nosotros hemos encontrado que Dios tiene misericordia de nosotros. Origen del pecado, volvamos al punto. ¿Dónde se origina el pecado? En Lucifer. Hasta que existe maldad, ¿qué implica? Que el pecado ya había para entonces y el pecado le había entrado a Lucifer. Esta teoría está mal, no es correcta esta teoría. Esto es lo correcto. En Adán se aplica eso, pero en Lucifer, en el origen del pecado, porque el pecado no se originó en Adán, porque el pecado no se originó aquí en la tierra ni en Adán. El pecado se originó en el cielo, en la persona de Lucifer. ¿Entienden? Voy a pausar. Bien. Vamos a pausar esto, ¿no? ¿Hay diferencia entre estas dos teorías? Sí, hay bastante diferencia. Muy bien, vamos a hacer un pause, son las 11. Vamos a hacer un pause.